Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar, del mundo donde se encuentren y del momento que reproduzcan esta enseñanza. Les saluda su pastor Félix Delgado desde la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Y de mi parte, deseo que el Señor Jesús sea bendiciendo sus vidas a través de su gracia, por medio de su hermoso evangelio que nos ha dado. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Jeremías capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Vamos a estar orando en este momento por aquellas personas que van a disponer su tiempo para reproducir esta enseñanza. Que el Señor sea abriendo su entendimiento para que puedan comprender su palabra, obedecer y puedan transmitir a otros este hermoso evangelio, este hermoso mensaje. Y para mí en esta hora que el Señor sea usándome conforme a su poder y su sabiduría. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, por este momento que me has permitido exponer tu palabra. Te pido por aquellas personas que han de escuchar esta palabra, Señor, sé tú abriendo su entendimiento para que puedan comprender, para que puedan, oh Dios, obedecer y para que puedan transmitir este hermoso evangelio a otras personas. Y por mí, Señor, que tu gracia, tu poder, tu sabiduría sea, oh Dios, apoderándose de mí en este momento, para que tu evangelio sea expuesto, oh Dios, de la mejor manera. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, en este día quiero compartirles un tema muy importante, el cual es el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Quisiera definir la palabra bautismo. La palabra bautismo en su etimología podemos ver que el significado es sepultar, el significado es sumergir y su significado también puede ser hundir. Y como estamos hablando de un bautismo en agua, uno de los elementos que tiene que haber es agua abundante para que aquella persona que va a efectuar su bautismo pueda hundirse, sumergirse, sepultarse completamente. Muchos estamos relacionados con el bautismo, no quiero profundizar en el hecho, sino en la importancia que Dios da a el bautismo. Porque normalmente los hombres hoy en día se han dado la tarea a menospreciar a Dios, a menospreciar todo lo que se refiere a Él. Y una de esas cosas que han menospreciado es el bautismo, no sabiendo que el bautismo, como dijo el apóstol Pedro, que corresponde a estos, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia delante de Dios. Quiere decir que muchos pueden menospreciar el bautismo, así como menosprecian todas las cosas que se refieren a Dios. Pero en este momento me dispongo a hablar del bautismo y su importancia para Dios y su importancia para nosotros. ¿Qué significa el bautismo para un cristiano que ha guardado la doctrina de apóstoles y profetas, siendo la principal cabeza del ángulo Jesucristo mismo? ¿Qué significa para nosotros? ¿Es importante o no? Lo veremos a continuación. En la Gran Comisión leemos en Mateo capítulo 28,
Gloria al Señor Jesús. Mateo capítulo 28, versículo 19. El Señor les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como muchos sabemos, este verso, como lo conocemos hoy en día, cuentan los historiadores y han escrito los historiadores que este verso no estaba en sus manuscritos originales de esta manera. Pero en realidad, posiblemente el traductor que hizo colocar estas palabras de Padre, Hijo y Espíritu Santo en este verso no lo hizo posiblemente con mala intención. Posiblemente lo hizo para señalar quién era el Padre, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo para él que estaba transmitiendo este mensaje. Para él posiblemente quería que supieran que ese nombre de Jesús, ese hombre o ese ser que en el verso 18 les dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quería enfocar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran este Señor Jesús. Tanto así que en el verso 17 de este mismo capítulo 28, por eso es que la Biblia hay que leerla en su contexto. Ellos estaban adorando a este ser. Vemos: y cuando le vieron, en el verso 17, le adoraron. Aleluya. Y sabemos que para un judío hay un solo Dios. Oh, gloria a Dios. Es un pueblo monoteísta que no acepta la existencia de otro Dios. No acepta la adoración a otro ser, sea angelical o humano o una bestia. Para ellos, el Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En ese momento, en el verso 17, ellos estaban identificando a este Jesús como el Dios de Israel, como ese que dijo en Isaías: yo mismo iré y os salvaré. Ese que dijo allí también en Isaías: oh, aleluya, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Para ellos se había cumplido esta promesa. Para los profetas se había cumplido esta promesa. Y para nosotros que le hemos recibido, posiblemente usted vea muchas personas que menosprecian al Señor Jesús, que lo ven como un pequeño ser, como un Dios inferior. Pero para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios y su nombre es Jesús. Aleluya. Bendito su nombre. Y quisiera compartirles el verso que estaba en los manuscritos originales, según el historiador Eusebio. Usted puede ir al internet y buscar a este historiador Eusebio de Cesarea y le van a aparecer todos sus escritos, todos sus libros que ahora tenemos para corroborar la historia. Y él dice que, y este es un historiador del año aproximadamente 300,
tiene bastantes siglos atrás de nosotros, y él nos dice que este verso de Mateo 28:19 a la voz dice así: id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No dice nada de Padre, Hijo y Espíritu, y tampoco dice nada de el bautismo. Pero el traductor de la Biblia, el que hizo llegar esta versión, tampoco está diciendo nada malo, porque sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son nuestro Señor Jesús. Pero eso es otra enseñanza. ¿Ven? La enseñanza de la unicidad de Dios. Vamos a corroborar en Marcos capítulo 16, versículo 14. ¿Cómo fue para él la gran comisión? Para este apóstol Marcos, ¿cómo fue la gran comisión para él? ¿Él en qué se enfocó de las palabras que dijo el Señor Jesús aquel día? Y nos dice en el verso 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vea que él se enfoca en un bautismo y en un nombre. Aleluya. Vamos a ver también en Lucas capítulo 24, versículo 44. Y el evangelista Lucas nos dice de esta manera: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y ojo con la gran comisión: y que se predicase en su nombre. Nuevamente hay un nombre: el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aleluya. Y vemos la gran comisión por último en Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20, versículo 21. Y nos dice de esta manera: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Aquí ya complementando estos 4 puntos de vista de los evangelios, vemos que hay un nombre
que pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el cual es Jesús, vemos que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ya el bautismo lo ponen como una pieza fundamental en lo que es la salvación. En Lucas vemos que el arrepentimiento y el perdón de pecados tienen que predicarse en su nombre, aleluya. Y luego Juan se enfoca es que ellos por medio de algo iban a remitir los pecados o retener los pecados. Y esto, a la luz de la palabra de Dios, nos está hablando la gran comisión de un evangelio y nos está hablando de efectuar un bautismo en el nombre de Jesús que puede perdonar pecados. Aleluya. Después de un arrepentimiento y después de una conversión verdadera. Aleluya. Queridos oyentes, quiero expresarles que el evangelio tiene un propósito, y en lo más profundo de mi corazón, y sé que Dios también tiene este sentir, porque Él lo expresa en su palabra. No nos dejemos engañar. Como Él dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo? Escúchame bien, todo el mundo, con todos sus deseos, con sus pasiones, con su riqueza, con su vanagloria, con todo lo que podamos hallar allí, con títulos, con renombres, pero perder nuestra salvación? ¿De qué le vale al hombre ganarse todo el mundo si perdiere su alma?, dijo el Señor. Y hoy en día, muchos que quieren como que predicar por medio de esta palabra, están haciendo mercadería de las personas. De una vez que llegan, de una manera sagaz, se meten en el pensamiento de las personas, les dicen que Dios los ha traído a ese lugar, los ha llevado a ese lugar, que el Espíritu de Dios le está profetizando, que son profetas, que son pastores, que son maestros, que son misioneros, que son apóstoles. Pero el evangelio no es así. El evangelio tiene un proceso. Y lo primero, antes de Dios darte un cargo, de darte una responsabilidad, de darte un ministerio, de sanar una enfermedad, Él quiere hacer algo contigo. Y esto es salvarte. Porque, como leímos en Jeremías capítulo 2, verso 22, aunque amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que ¿de qué nos vale hacer supuestamente cosas para Dios si estamos mal delante de Él? Si hay una separación de Dios para con nosotros. Porque ¿sabe qué? Dios es santo. Y el que se acerca a Dios, Él, no nosotros, Él tiene que santificarlo. ¿Y sabe qué es la mancha que tenemos nosotros, toda la humanidad? El pecado. Y hoy, en el tiempo de la gracia, no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Hay un cordero, oh aleluya, un cordero que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, para darnos salvación. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y para poder estar bien delante de Dios hay que acercarnos a ese Cordero en la cruz del Calvario y participar de esa sangre que derramó. Oh, aleluya. De ese sacrificio. Y la única forma es a través del bautismo en el nombre de Jesús. Eso lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Y como les decía, el evangelio tiene un propósito y es la salvación. Es preferible no tener ningún cargo. Es preferible no ser un apóstol, un profeta, un pastor, un maestro, ser sanado de alguna enfermedad. Es preferible eso, no tener nada de eso, pero tener la salvación de Dios. Y el apóstol Juan, en su capítulo 20 de su evangelio, en el verso 30, nos dice estas mismas palabras. El cual es el propósito del evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, escuchen, tengáis vida en su nombre. Oh, aleluya. Por eso es que es muy importante esto del nombre en el bautismo. Porque hay muchos que bautizan, pero se bautizan en otros nombres, o se bautizan en títulos, o se bautizan en ningún nombre. Pero la eficacia del bautismo que les estoy predicando en este momento no lo tienen las aguas. Así como Naamán creía ya cuando el profeta le dijo: ve y sumérgete allá en el Jordán. Y él se enfureció en un río como en comparación a otros ríos feo, sucio, inmundo para él. Pero él en obediencia fue y se sumergió 7 veces, y la lepra de Naamán desapareció de su cuerpo. Esto nos hace entender que el Antiguo Testamento es sombra de lo que hoy estamos viviendo, de la gracia de Dios. Oh, aleluya. Y así como Naamán se sumergió allá en ese río y desapareció su lepra, así nosotros en obediencia, después de creer, después de arrepentirnos, después de convertirnos a Dios, de dar ese giro 180 grados, íbamos hacia la muerte, pero dimos un giro hacia Dios. En ese momento es el momento adecuado para tú, querido amigo, bautizarte en el nombre de Jesús. Porque como te digo, las aguas no causan ningún efecto, ni el hombre que te va a bautizar. Claro está, debe haber agua y debe haber un hombre enviado por Dios a hacer esa labor. Pero lo que va a causar un efecto espiritual en ti es invocar el nombre de Jesús en tu vida en ese momento. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué el bautismo en el nombre de Jesús y no en otro nombre o títulos, o así como bautizaba Juan? Lo que pasa es que el propósito de Dios era revelar su nombre y dárnoslo a conocer, y que nosotros lo recibiéramos ese nombre. Por eso es que en Juan capítulo 1 en adelante, en uno de sus versos dice:
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero hay una noticia importante. Mas a todos los que le recibieron, escuche de nuevo esta frase, el nombre. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una importancia en el nombre. Hay una importancia en el bautismo. Aleluya. Y en Hechos capítulo 4 empieza a declararnos la importancia que Dios le ha dado a ese nombre. Y la importancia que para nosotros la humanidad en pecado tiene ese nombre. Aleluya. Hechos 4 versículo 12 nos dice, vamos a leer desde el 11 para entenderlo mejor. Este Jesús, están hablando de Jesús, del Señor Jesús. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, como hoy en día hay muchos que lo han menospreciado. Hay muchos que están creyendo servir a Dios, pero han menospreciado a este Jesús. Y resulta que hoy en día, si queremos servir a Dios, oh aleluya, tiene que ser a través de el Señor Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Y de nuevo, la importancia del nombre para nosotros. Vea esto. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que si usted se ha bautizado en otro nombre, escuche este video hasta el final. Porque de esto depende su salvación. Porque no hay otra cosa, otra forma de ser salvos en este tiempo de la gracia. No estamos en el tiempo de Noé, no estamos en el tiempo de la inocencia, no estamos en el tiempo de la ley, no estamos en el tiempo de la conciencia, no estamos en el tiempo del gobierno humano. Se ha abierto una puerta. Y esta puerta es la gracia de Dios, la cual se ha manifestado a todos los hombres a través de el Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Para aquellos que quieren vivir como si estuvieran en otro tiempo, circuncidándose y haciendo prácticas que ya no tienen que hacer. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Nos dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ya, como les dije, pasó el tiempo de la ley. No vivamos como si estuviéramos esclavizados a esas normas de un día de reposo, de una circuncisión. Ya nuestra circuncisión, como lo dice Colosenses, es el bautismo en el nombre de Jesús, en el cual somos sepultados y luego resucitados para un nuevo comienzo, agradando a Dios. Otra pregunta: ¿cuándo debemos ser bautizados? Como les dije anteriormente, inmediatamente después de creer a este hermoso evangelio,
a través de este Jesús que vino en sacrificio por nosotros. Después de un arrepentimiento genuino, de un cambio de pensamiento, de ya no querer ofender más a Dios con nuestros actos, y después de llevar a cabo una conversión, poniendo en ejecución ese pensamiento que nos ha llegado, ya separándonos de este mundo pecaminoso y queriendo regresar a la presencia de Dios, así como Adán estuvo antes de desobedecer. Ese es el momento adecuado para bautizarte, porque el bautismo se cumple eficazmente si tenemos estos requisitos: una fe genuina en el Señor, un arrepentimiento genuino y una conversión a no querer ser más practicante de lo que desagrada a Dios. Por eso es que el apóstol Pedro y los apóstoles en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando vieron al pueblo compungido, arrepentido, queriendo agradar a Dios, pero no sabían cómo empezar, se les acercaron en Hechos 2, versículo 37, y les dicen: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El bautismo no es para los apóstoles, para la Sagrada Escritura, un simple acto sin ninguna importancia. El bautismo para Dios, para sus discípulos, para nosotros que hemos creído, es para el perdón de los pecados y el comienzo de una nueva vida en santidad. Aleluya. Otra pregunta: ¿por qué debemos ser bautizados? Y aquí, esto es una pregunta que ya hemos respondido a través de todo lo que hemos hablado. Debemos ser bautizados para que la mancha del pecado, como dice Jeremías 2:22, sea quitada de nosotros. Por eso es que en Hechos 22, a un hombre muy sanguinario, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, los perseguía, los mataba, estuvo presente en la muerte del diácono Esteban. Aleluya. Pero Dios no hace acepción de personas. Posiblemente te digan: no sirves para nada, eres muy malo, eres la persona más mala que he conocido. Posiblemente nadie te ha dicho eso, pero tú te sientas así, o sientas que Dios no te va a recibir. Él dijo: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. No hay excepción. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Hechos 22, versículo 16, le dicen al apóstol Pablo, a Saulo de Tarso en ese entonces: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Por eso es muy importante invocar su nombre en las aguas bautismales, por medio de alguien que tenga la autoridad para hacer eso. Porque ¿cómo irán si nadie los envía? Gloria al Señor Jesús.
Para aquellos que dicen que el bautismo no salva, quiero repetirles este verso que dije de memoria, pero quiero ahora leerlos y darles la cita bíblica. Hay unos que dicen que el bautismo no salva a nadie, que ¿dónde dice eso en la palabra de Dios? Vamos a leer en Primera de Pedro. Gloria al Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 21. Escuche y lea en su casa. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos salva con ese. Aleluya. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Y por qué el bautismo nos da ahora una buena conciencia hacia Dios? Porque el pecado que moraba en nosotros, todos esos pecados que hemos hecho, como dijo el Señor un día, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ese pecado, Él en el bautismo, a través de su nombre, nos hace participantes de la cruz del Calvario. Por eso es que Juan dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La única forma de acercarnos al Calvario en este tiempo de la gracia es a través del bautismo en el nombre de Jesús. Porque como le dijo Pablo a unos discípulos, yo no he bautizado a nadie en mi nombre, ni fui crucificado. Yo los he bautizado y todos hemos bautizado en el nombre de aquel que han crucificado. Oh, gloria al Señor. Bautizarse en el nombre de Jesús es heredar el nombre de Dios en nuestras vidas. Gálatas capítulo 3. Bendito sea el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 27 nos habla de esto. Gálatas 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que ya bautizados para Dios no somos ni griegos, ni judíos, ni colombianos, ni venezolanos, ni estadounidenses. Somos un cuerpo, aleluya. Una iglesia delante de Él. Una iglesia que Él está preparando para llevarse un día. Oh, aleluya. Qué hermoso es esperar. Qué hermoso es esperar la venida del Señor. Maravilloso es esperar ese hermoso día, donde en un abrir y en un cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados, aleluya, para recibir al Señor en las nubes. Esto es por fe y para fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para terminar, voy a citar las citas bíblicas donde se efectuaron los bautismos, los únicos bautismos ahora en el tiempo de la gracia que aparecen en la palabra de Dios, que practicaron la iglesia primitiva,
que practicó los apóstoles y todos los que se les predicó. Si usted dice que es la iglesia del Señor y está bautizada de otra forma que habla la palabra de Dios y quiere en realidad ser iglesia del Señor, es necesario que obedezca la palabra que le dejó el Señor a la iglesia del Señor. Hechos 2:38, 3,000 judíos fueron bautizados. Los que preguntaron aquel día: varones hermanos, ¿qué haremos? Unos dicen: no, es que ese bautismo en el nombre de Jesús era solo para los judíos. Déjeme decirle que está muy equivocado, porque le voy a dar otra cita. Hechos 8:14 al 16. Vemos que los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús también. Y para el que se atreva a decir: no, eso fue para los judíos y samaritanos nada más, déjeme decirle que en Hechos capítulo 10, verso 47 al 48 presenciamos otros bautismos que no son ni samaritanos ni judíos, son gentiles. Cornelio y su familia, así como nosotros, que no somos ni samaritanos ni judíos, y los mandó a bautizar en el nombre de Jesús. A los corintios, en el capítulo 6, verso 11, se les explica que ellos han sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora la pregunta es: ¿será que me puedo bautizar de nuevo si no he sido bautizado en el nombre de Jesús? Déjame decirte que hay una buena noticia para ti, querido amigo que escuchas este mensaje. No hubo otro hombre, servidor de Dios, dice la palabra de Dios, que entre los profetas fue el mayor, Juan el Bautista. Él bautizó a muchos, pero cuando ya luego murió, el apóstol Pablo se encontró con 12 discípulos de Juan el Bautista. Y en Hechos 19, verso 1 al 6, Hechos 19, verso 1 al 6, nos narran ese acontecimiento. Y vemos que ellos le dicen, el apóstol Pablo se les acerca y les dice: y ustedes han recibido el Espíritu Santo. Ellos ni siquiera habían escuchado a Juan hablar del bautismo del Espíritu Santo, pero Juan sí habló. Eran a lo mejor hermanitos que no se congregaban, porque Juan dijo: en medio de vosotros hay uno que es mayor que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y para concluir esto, el apóstol Pablo les explica que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento para que creyesen en aquel que viniera después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando estos 12 discípulos oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pablo luego oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo. Así que no hay excusas. El bautismo fue para judíos, el bautismo en el nombre de Jesús fue para samaritanos, el bautismo en el nombre de Jesús es para nosotros los gentiles. Y el bautismo en el nombre de Jesús es para aquellas personas que, así como los discípulos de Juan estaban bautizados de una manera diferente, puedan acceder al bautismo para el perdón de los pecados. Quiero regalarles una cita, esta sí la voy a leer, Hechos 10:43. Todos los profetas hablaron de este acontecimiento. Esto no es solo algo del Nuevo Testamento, esto es algo que Dios lo venía profetizando desde la antigüedad por todos sus profetas. Y en Hechos 10:43
nos dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dios les bendiga. Que la paz de Cristo sea con ustedes y que la bendición de Dios les acompañe hoy y siempre. Bendiciones.